Gloria a Dios. En verdad que estamos agradecidos con Él por la tremenda oportunidad, por la tremenda privilegio de empezar un año nuevo en su casa, en su presencia. Y qué mejor que poder estar aquí, poder trayendo una pequeña enseñanza, reflexión. Y como siempre decimos, año nuevo, cosas nuevas, experiencias nuevas. Y sabemos que este año Dios algo va a estar haciendo nuevo en todos y en cada uno de nosotros. Enviamos un saludo a todos nuestros hermanos en esta hora, donde quiera que se encuentren. Enviamos un saludo a nuestros hermanos de México, de Centroamérica, a los alrededores, aquí en los condados de Garland, Texas, los condados alrededores, las calles, todo. Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos por la tremenda bendición de poder estar aquí hoy en este primer jueves de 2025, 2 de enero. Y como siempre, traemos lo que es el versículo del día, que es Romanos 6:23, y dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y bueno, vamos a empezar con una oración poniendo este tiempo en las manos de Dios, y que sea hablando a su vida como lo hizo a mi vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, te damos honra y gloria por todo lo bueno y por todo lo maravilloso que tú eres. Venimos poniendo este tiempo, esta palabra en tus manos, y te pedimos que en el nombre de Jesús seas tú, Dios mío, hablando a las vidas, a las mentes y a los corazones. Es una responsabilidad, ya que es el primer jueves de este año, de este mes, y yo te decía, Dios mío, que es una palabra que marque el espíritu de todos y de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, una disculpa de antemano si de repente se nos sale ahí la tosecilla, pero Dios guarde con estos climas. Amén. Estamos en un lugar frío, nos metemos a la casa hirviendo, caliente, con el aire todo lo que da, y salimos otra vez. Y bueno, es una descomposición antes de que estamos vivos. Pero bueno, días atrás estaba yo leyendo la historia. Estaba leyendo un versículo en el libro de Josué y estaba hablando, tocando acerca de la hija de Caleb, de su hija que se llama Axa. Y yo me quedé meditando y me puse a indagar un poquitito aquí, un poquitito allá. Y digo, cómo a veces día con día el Señor nos sorprende, que aunque somos cristianos, pero día con día Dios siempre trae una palabra nueva, trae una palabra fresca y trae una palabra diferente hacia nuestras vidas. Y la enseñanza que traigo el día de hoy es acerca de la hija de Caleb, Axa, una mujer humilde y previsora, prudente, precavida y sensata, igual que su papá. Dice que todo hijo se parece a sus padres, y esa semejanza no solo es en lo genético, también es percibida externamente, tanto en lo físico como en características psicológicas. Con relación a estas similitudes, la palabra nos da un ejemplo inspirador de una joven que fue exactamente como su padre. Y es verdad, Caleb fue un hombre perseverante, así como su hija. Caleb fue uno de los 12 espías enviados por Moisés a Canaán. Y esa historia está en Números 13 del 1 al 6. Por ser perseverante e intrépido, recibió la promesa del propio Dios de que él y su descendencia estarían en buena tierra. Dice que al finalizar una confesión positiva frente a lo negativo, Caleb fue bendecido e influenció generaciones futuras con su fe. ¿Cómo sus características inspiraron a su hija y le hicieron un ejemplo para nosotros? El nombre de Axa tiene dos significados: uno, adornada, y dos, rompiendo los velos. Al recibir ese desierto, ella no lo rechazó, sino que ciertamente pensó
en una forma de adornarlo y aún más convertirlo en una tierra tan buena como cualquier otra tierra, pero fértil. Para esto le pidió a su padre lo que era necesario para modificar la sequía de su herencia. Dice que al hacer esa petición ella fue intrépida al romper los velos que estaban delante suyo. Y dice que un velo representa barrera, cada barrera que debe ser superada. Axa sabía exactamente lo que necesitaba para cambiar la situación. Y aún más, ella estaba clara de a quién debía recurrir para obtener ayuda. Ella tenía un padre que la ayudó en todo lo que necesitaba y por creer tuvo la fe suficiente y recibió las fuentes de agua. Caleb fue tan generoso con su hija que le dio como regalo las fuentes superiores y las fuentes inferiores. Y eso está en el libro de Josué 15, 16, 19. Y como muchas veces podemos decir que somos huérfanos, pero tenemos un Padre Celestial, un Todopoderoso que nosotros como hijas podemos ir confiadamente y Él nos bendecirá. La palabra de Dios nos deja ejemplos de mujeres que dejaron huellas hermosas a través de las cuales somos inspiradas por la gracia de Dios en nuestro caminar en fe. Y Axa es una mujer que aparece en un pasaje corto y muy corto. Dice, tal vez no muy mencionada, ni conocida, ni reconocida, pero sin duda nos deja grandes enseñanzas para nuestra vida. La historia está en Josué 15, 16, 19. Y son 3 versículos en donde habla de esta mujer, la hija de Caleb, y en donde tenemos que nosotros aprender. Es poco, pero es demasiado aprendizaje hacia nuestras vidas. Se lo digo a manera personal. Y dijo Caleb, dice la palabra Josué 15, 16 al 19. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenas, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y le dio las fuentes de abajo. Este pasaje se encuentra dentro del relato de la distribución de la tierra prometida a las tribus de Israel. Después de su salida de Egipto, después de la muerte de Moisés, Josué estuvo al frente del pueblo, al pueblo de Israel, en la conquista de Canaán, bajo la guía y dirección de Dios. En este pasaje, Caleb, uno de los líderes de la tribu de Judá, ofrece una recompensa muy especial a quien conquiste una ciudad llamada Kiriat Sefer. Caleb promete dar a su hija Axa en matrimonio al que logre tomar la ciudad, una manera común en esos tiempos para dar una hija en matrimonio. Caleb quería un hombre valiente y aguerrido para su hija, y así fue, un hombre llamado Otoniel, hijo de Cenaz y hermano de Caleb. Aceptó el desafío y logró conquistar la tierra. Otoniel se casa con la hija de Caleb, con Axa, cumpliendo así la promesa de Caleb. Un dato adicional a esta historia se encuentra en Josué 3:7 y se dice que Otoniel llegó a ser juez y escuchó la voz de Dios por 40 años. Se dice que la tierra reposó hasta que él murió. Posteriormente se nos presenta una escena de matrimonio, como solemos tener las mujeres casadas. El esposo persuade a Axa para que solicite a Caleb, su padre, una porción adicional de tierra para labrar, como regalo de matrimonio. Cuando Axa, mostrando obediencia y sumisión a su esposo, se presenta ante su padre, y él le pregunta
¿Qué es lo que quiere? Axa se baja del asno, del burro, con humildad y respeto y le pide una bendición extra, una bendición adicional, solicitando también fuentes de agua para la tierra que ya le habían sido dada. Caleb accede a su petición y le otorga las fuentes de arriba como las fuentes de abajo. Y de esta petición vamos a entrar en lo que es la enseñanza, que son muy importantes para nosotros. Y vuelvo y repito, siempre se nos habla de lo mismo, pero Dios siempre usa personajes de la Biblia para poder seguir hablándonos de lo mismo. 1. La importancia de conocer nuestras verdaderas necesidades en oración. Ella llegó con una petición delimitada, la cual había considerado de antemano, inclusive con su esposo. Ella no solo llegó a pedir tierra, sino agua, y fue sabia al saber pedir algo imprescindible como lo es el agua, muy necesario. Y esto nos enseña que debemos aprender a pedir como conviene. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para satisfacer nuestros propios deseos. Y esto no quiere decir que debemos esperar para ir a Dios en oración hasta que tengamos todo bien ordenado y bien definido. Pero bien, podemos venir a Dios y decirle: Padre, enséñame a pedir como conviene. Y Dios desea que aprendamos a pedir conforme a su voluntad y sea parte de nuestro crecimiento espiritual, conforme a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Saber pedir, dice, conocer nuestras verdaderas necesidades. ¿Cuál es tu necesidad hoy en este día? La importancia de pedir y de pedir bien. Juan 5:14-15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que ya le hemos hecho. Tú y yo tenemos que aprender a ser intercesoras. Axa pidió delante del Padre bendición para toda su familia. Ella era una intercesora. Hizo oración sin egoísmo. No era una petición solo para su bien, sino que era en función de la petición de su esposo. Su esposo la mandó a que fuera con su padre a pedir una bendición adicional. ¿Y esto qué es? Que intercedió por su familia, por su esposo, y no solamente era algo personal. No era para su bien, sino que era para su esposo, para su familia, de lo que serían las siguientes generaciones. Estamos en un tiempo donde nosotros como hijos, como hijas de Dios, tenemos que aprender a pedir por nuestra generación. Y eso es algo que se nos está inculcando, estamos aprendiendo y estamos accionando. La bendición va a ser para este tiempo, pero también va a ser para mi descendencia, para mis generaciones. Ella es conocida, dice, también ella conocía a su padre y por ello confiada y respetuosamente se baja del asno y se detiene y pide bendición. Así nosotros somos llamadas a conocer a nuestro Padre y apreciar el privilegio que tenemos de poder venir delante de Él a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Qué bendición saber que podemos acercarnos confiadamente delante del trono de nuestro Dios y saber que Él le gusta escucharnos y a Él le gusta respondernos. Él no solamente quiere escucharnos por escuchar, Él quiere que tu oración sea una oración necesaria, que aprendas a interceder, que pidas con humildad. Otro ejemplo es que tenemos que imitar la humildad, la fe y la expectativa de Axa.
Ella con humildad, pero sigue adelante, con fe y con expectativa. La humildad no es inversamente proporcional a la fe y a la expectativa, sino que vamos con humildad sabiendo que no depende de nosotras, pero que tenemos a su vez fe en la que todo lo puede. Dice la palabra en Mateo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Dios es el dueño absolutamente de todo. Y cada puerta que tengamos que tocar, cada vez que tengamos que llamar en su nombre, solo en su nombre lo debemos hacer. Su padre le preguntó acerca de lo que ella quería. Dios nos pregunta lo mismo y nosotras debemos saber lo que queremos. No podemos estar delante de Él con una actitud tal como: ay, es que no sé, tal vez, no sé. Tu padre te está preguntando: ¿qué quieres que te dé, hija mía? ¿Qué quieres que haga? Y Él nos pregunta lo mismo. Nosotras, por tanto, debemos tener claridad, responder cuando Dios nos pregunte. Y muchas veces dejamos a Dios con las manos extendidas. Él está atento, Él está dispuesto a bendecirnos. Lo único que tenemos que hacer es pedirlo. Pero a veces somos tan egoístas, tan egocéntricas, tan egocéntricos, que nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada. Algo que tenemos que aprender de esta mujer es la importancia de la gratitud. Ella viene con agradecimiento, puesto que me has dado el Negev. Ella le recuerda a su padre lo que le había dado. Cuando llegamos delante de nuestro Padre, debemos reconocer y agradecer por lo que Él nos ha dado. Pero también abre tu corazón y dile todo lo que necesitas. Ella le dijo: dame fuentes de agua. Él no le reprochó, sino que le dio una doble porción. Le dio las aguas de arriba y las de abajo, y no la criticó en la menor medida, sino que le dio sin reproche, porque era su hija. ¿Y qué es lo que representa? El asno. Y es aquí donde yo dije: uy, Señor, ayúdame. El asno, lo que el burro representa, ella venía montada en un asno. Se tuvo que bajar para ir con su padre, para pedirle, para interceder. Dice que Axe iba en una dirección, en un propósito, y tuvo que cambiar su ruta. Y muchas veces nosotros así vamos caminando, pensamos que vamos en una dirección correcta, pero de repente viene el Señor y nos desvía. Y eso fue lo que pasó. Que su esposo le dijo: tienes que ir con tu padre. Ella se bajó y fue hacia con su padre. ¿Y qué significa este asno para nosotros? Y vamos a reflexionar un poquito en ello y examinar nuestro corazón delante del Señor. Y muchas veces tenemos que bajarnos del asno o del burro, del orgullo. Tenemos que bajarnos del autoritarismo, de la individualidad, de nuestro egocentrismo, de la autosuficiencia. Y es necesario preguntarnos que tal vez ese asno es vivir una vida sin propósito, poner nuestras cargas, nuestras aflicciones en alguien más, vivir dando más importancia al ámbito material que al espiritual. Y tenemos que ser guiadas y dirigidas por el mundo. Vivimos en terquedad, en necedad. Confiamos más en el hombre que en Dios. Y esto es algo que yo meditaba ayer en la madrugada, bueno, ahora en la madrugada. Yo decía: Señor, tú nos estás hablando tan directamente en esta casa, de que como líderes tenemos que enseñarle al pueblo, a los discípulos, a depender de ti. Digo: Señor, ellos como discípulos están escuchando la misma palabra y la misma predicación que el líder.
Pero a veces somos tan tercos en nuestra mente, somos tan testarudos, o estamos viviendo una vida sin propósito que no entendemos ni la palabra que se nos está dando. Y yo le decía a Dios, ¿cómo hacerle para que pongan la mirada en ti, la confianza en ti y aprendan a depender en ti? Digo, Dios, son tan tercos. Tenemos una vida emocional desequilibrada. Vivimos en un estado de ánimo cambiante y no estamos en una plenitud espiritual. ¿Cómo estamos delante de Dios? Y Dios aquí nos dice, tenemos que bajarnos del asno y pedirle al Señor que nos dé esas fuentes de agua, las de arriba y las de abajo, las bendiciones, que nos limpie, que nos purifique y que nos permita seguir adelante con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Tenemos que bajarnos, tenemos que ser confiadas en Él, tenemos que ser agradecidas en Él. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en Dios, nuestra confianza puesta en Dios. Tenemos que perseverar. Esta historia de la hija de Caleb solo son 3 versículos. Pero Dios nos está mandando a confiar, a pedir en oración, a poner en orden nuestras oraciones, a ser intercesoras, a poner humildad, a tener fe y a estar a la expectativa de lo que Él tiene para nosotras, a tener ese corazón agradecido y a bajarnos del burro, a salirnos de lo que a Dios no le agrada. Tenemos que confesarnos día con día delante de Dios. Dice que la historia de Axel ocurrió en la época en la que el pueblo de Israel, después de vagar 40 años en el desierto, conquistaba la tierra prometida por Dios. Ella era una joven que conocía la historia de su pueblo, así como el poder y la benignidad de Dios al escoger y sustentar a los israelitas. Axa formó parte de la conquista de Canaán cuando su padre le prometió en matrimonio a quien conquistase parte de la herencia. Es una historia, es una pequeña reflexión que Dios puso en mi corazón compartir. Axa, una mujer humilde y previsora, una mujer que aunque es corta su historia, pero nos está impulsando a que en este nuevo año podamos ser perseverantes, podamos estar con ese corazón agradecido de que lo que hicimos en el 2024, sin dirección, sin rumbo, sin propósito, porque queríamos hacer las cosas a nuestra manera, a partir de este tiempo, a partir de este año, podamos hacer algo diferente. Ayer nos mandaban un versículo y es muy cierto. Josué 1:9 que dice, esfuérzate y sé valiente. Esforcémonos en este año, en este mes, en este día, a hacer algo nuevo, a hacer algo diferente para el reino de Dios. Créame, a manera personal, Dios está hablando a mi vida de una manera muy fuerte. Yo le decía ahorita a una hermana, digo, este es el año de nuestra conquista. Yo le decía, ¿cómo lo hará Dios? No sé, pero de que Dios va a hacer algo, lo va a hacer, siempre y cuando yo siga y perseverando, y día con día yo me tenga que bajar del burro, del asno, del orgullo, de la autodependencia, de mi falta de sometimiento, de tener que aprender a escuchar, a entender aún la voz de Dios a través de tu esposo. Y eso es donde muchas veces como mujeres casadas nos cuesta, pero tenemos que aprender a ser sumisas. Que Dios les bendiga y que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. Nos miramos la próxima semana.